Buenas tardes, mi nombre es Marta Irene Cárdenas Parra, grupo al que pertenezco es 40-005-10. Nombre de la diapositiva: problemática de la construcción de la identidad racial y étnica. La problemática se desarrolla entre la serranía de Perijá y Valledupar y todos sus alrededores, viéndose mediante involucrada en esta ciudad. Aquí, como pueden ver, está el mapa ubicando en la serranía de Perijá y en Valledupar. Síntomas de la problemática. ¿Qué se necesita para mejorar? Para mejorar la construcción racial o étnica de los indígenas, en este caso específico los yupa, en Valledupar es fundamental implementar acciones integrales que promuevan la desigualdad, el respeto de la diversa cultura y la protección de sus derechos. Algunas de estas medidas podrían ser contribuir a mejorar esta construcción racial o étnica. Las siguientes son razonamiento y respeto de los derechos territoriales, promoción de la interculturalidad, inclusión social y económica, combate al racismo y a la discriminación. Hechos específicos: ¿cómo sucede? Uno de los primeros hechos como suceden es: los indígenas suelen ser objeto de estereotipos negativos que lo estimizan y lo colocan en una posición de inferioridad respecto a otros grupos étnicos. Estos, estos perjuicios contribuyen a la construcción de una imagen negativa y desvalorizada en su identidad cultural y étnica. Segunda, la falta de reconocimiento y valoración de la diversa étnica y cultura, así como la ausencia de políticas públicas exclusivas a la marginación y exclusión a los indígenas entre diferentes ámbitos. Las causas que pueden ser, lamentablemente, la problemática de construcción racial o étnica de los indígenas como los yupas en Valledupar se deben a una combinación de factores históricos, estructurales, culturales y políticos que han generado situaciones de discriminación, racismo, exclusión y desigualdad. Para superar la problemática es necesario abordar estas causas. ¿Quiénes están involucrados? Uno de los primeros que están involucrados e implicados son el gobierno y autoridades. Segundo, sociedad civil. Tercero, medios de comunicación. Cuarto, pueblos indígenas. Los efectos de cómo se evidencia la problemática es: frecuentemente se les niega los recursos y la práctica culturales que son esenciales para su identidad, salud y permanencia. Esta circunstancia los lleva a abandonar sus comunidades y mudarse a áreas urbanas, o al experimentar mayor exclusión, pobreza, enfermedades, violencia, incluso la desaparición como grupos étnicos. El contexto donde se sucede la problemática es la problemática de construcción de identidad racial o étnica en los indígenas yupa. Se manifiesta principalmente en Venezuela, específicamente en la región de la Sierra de Perijá y Valledupar y sus alrededores, donde tradicionalmente han habitado los yupas. Son un pueblo indígena que se ha enfrentado diversas dificultades en cuanto al reconocimiento de su identidad cultural y la defensa de sus tierras ancestrales. Reproducción de la violencia simbólica de la problemática. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generado violencia simbólica? Primero, se menosprecia, ridiculiza o se niega la cultura, tradiciones, como acción. Los yupas están ejercitando violencia simbólica al desvalorizar su identidad étnica y y deslegitimar su forma de vida. Segundo,
La inclusión de los yupa en espacio social, político, cultural, es importante conllevar a su invisibilización y marginalización, lo que refuerza su posición de su sobornización y vulnerabilidad. Tercero, se menosprecia, se ridiculiza o se niega la cultura tradicional como versión de los yupa. Se está ejercitando violencia simbólica a la desvalorización de su identidad y de legitimidad de su forma de vida. Reproducción, violencia física. ¿Quiénes son los que reproducen este comportamiento? Suele ser reproducido por diferentes actores y diversas maneras, entre las cuales se destacan empresas y terratenientes. 2. Grupos armados ilegales. 3. Individuos con prejuicios racionales. Análisis de la identidad de subjetividad. ¿Qué tipos de identidad subjetiva emergen de la problemática? 1. Identidad de resistencia. 2. Identidad transnacional. 3. Subjetividad de resiliencia. Una de las conclusiones, a la luz de la problemática de construcción de identidad racial o étnica de los indígenas yupa, podemos incluir que el papel de la violencia simbólica es fundamental como dispositivos configurados e identidades subjetivas en su contexto cotidiano, es decir, la violencia simbólica actúa como un mecanismo poderoso que moldea la identidad subjetiva de los indígenas yupa, incluyendo la forma en que se perciben sus lugares en el mundo, cómo se relacionan en otros lugares o en otros grupos sociales y cómo se resisten a la estructura de poder que buscan subyugar su identidad racial o étnica. 2. En conclusión, las luchas simbólicas son fundamentales en la configuración de las identidades subjetivas en una sociedad, ya que representan los esfuerzos que obtienen por obtener reconocimiento, legitimidad y aceptación frente a un poder dominante que utiliza la violencia simbólica como un mecanismo de inclusión y control. En la referencia bibliográfica podemos encontrar algunas de las diapositivas o alguna lectura donde nos podemos guiar o, eh, o leer acerca un poco de las comunidades yupa. Muchas gracias por su atención y por compartir un poquito de su tiempo.